Hermanos y amigos, que Dios en esta noche les pueda seguir bendiciendo a cada uno de ustedes y que el Espíritu de Dios en esta noche pueda hallar en nosotros corazones dispuestos a hacer su voluntad. ¿Qué les parece si antes de estudiar la Biblia tenemos una oración y le pedimos al Señor que nos ayude a entender su palabra? Padre nuestro que estás en los cielos, antes de abrir tu palabra, aprovechamos la oportunidad para invocar tu nombre y pedir tu dirección, porque estamos seguros que solamente por medio de la ayuda del Espíritu Santo podemos entender la verdad. Gracias por cada hijo tuyo que está presente en esta noche, en este lugar. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque sabemos, Señor, que nos estás preparando para tener un encuentro contigo cuando vengas por segunda vez. Y queremos que esa obra que has empezado la puedas perfeccionar. Por eso estamos en tu presencia, confiados de que por medio de tu Espíritu, guiando nuestras mentes y corazones, entenderemos tu palabra. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, pueden tomar sus Biblias. Espero que, a pesar del cansancio físico que puedan tener, después de tanto trabajo, tanta responsabilidad, a veces físicamente la gente dice, pues, estoy agotado, estoy cansado, no quiero ir, prefiero quedarme en la casa. Yo los felicito por haber venido en esta tarde. A pesar de todo, sigue siendo el mejor lugar para estar. Y la Biblia dice que cuando estamos cansados y abatidos, Cristo nos invita a descansar en Él. Por lo cual recibiremos nuevas fuerzas los que esperamos en Jehová y saldremos de aquí fortalecidos por la gracia de Dios. Esta es nuestra penúltima participación. Concluimos mañana a las 6 de la tarde. Les invitamos a todos a estar aquí mañana a las 6 de la tarde para cerrar esta serie de conferencias. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que nos ha bendecido estas 2 semanas. Y queremos que usted esté presente mañana a las 6, traiga un amigo, traiga un familiar. Vamos a glorificar el nombre de Dios juntos mañana y vamos a tener una bendición muy grande de poder cerrar una conferencia más y entregar al Señor nuestras vidas nuevamente. Pero hoy, el tema que nos corresponde lleva como título Es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen paciencia. Vamos a abrir las Biblias al libro de San Lucas, el capítulo 19. Lucas, el capítulo 19. Vamos a leer los versículos 11 y 12, que dicen así. Lucas 19, 11 y 12. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Estamos en el correcto? ¿Estamos en el libro correcto? Lucas 19, 11 y 12. Voy a leerlo otra vez porque parece que alguien no lo encontró. Voy a leerlo de nuevo. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué es lo que pensaba la gente en ese día? Que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces Jesús dio una parábola y dijo así en el versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano
para recibir un reino y volver. No voy a leer toda la parábola porque la parte que me interesa es nada más el versículo 12. Jesús quería dejar claro que el reino de Dios no se iba a manifestar inmediatamente. Antes de que se manifestara el reino de Dios, tenía que suceder otras cosas. Y por eso en la parábola, él dice en el versículo 12 que un hombre noble debía irse a un país lejano, recibir un reino y después volver. El hombre noble en esa parábola es Jesús mismo. Él tenía que irse a un país lejano. El país lejano es el cielo. Allá en el cielo va a recibir un reino, una ciudad santa que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Y después de que él recibe esa ciudad, entonces él va a volver. Todo eso debía suceder antes de que se manifestara el reino de Dios. Y cuando usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 11, versículo 15 en adelante, podemos ver claramente que, según la profecía bíblica, ese hombre noble que es Jesús, que se fue a un país lejano que es el cielo, va a recibir el reino muy pronto. Y una vez que él reciba el reino en el cielo, sabremos que su manifestación gloriosa está mucho más cerca, porque después de recibir el reino, lo que debe suceder es su segundo advenimiento en poder y gran gloria. Por eso le invito a leer conmigo Apocalipsis 11, versículo 15. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Cuál ángel tocó la trompeta? Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto está ocurriendo en el cielo. Si usted lee con cuidado, dice que se escucharon grandes voces en el cielo. Esto no es un evento que usted y yo podremos ver, pero ocurrirá en el cielo, y la Biblia dice que cuando eso ocurra, los versículos 16, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. ¿Sentados dónde? ¿Delante de quién? Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Todos los seres celestiales se van a alegrar, se van a llenar de gozo al ver que Cristo en el cielo recibe el poder, recibe el reino, recibe la gloria, recibe de parte de Dios la autoridad para gobernar no solamente el cielo, sino todos los reinos del mundo estarán bajo su dominio, bajo su poder y bajo su autoridad. El hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y después va a volver. Esto mismo que acabamos de leer en Apocalipsis, el capítulo 11, aparece en Daniel capítulo 7, pero con otras palabras. Es la misma experiencia. Vamos a leerlo como lo pone Daniel capítulo 7. Pero no pierda Apocalipsis 11, que vamos a regresar allí en un momentito. Es lo mismo que acabamos de leer, pero vamos a ver cómo lo describe Daniel. Es la misma experiencia. Es el momento en el cual Cristo recibe el reino eterno. Cristo recibe la ciudad santa. Cristo recibe la gloria, la autoridad y el dominio. Daniel 7, versículos 13 y 14 dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí está hablando Daniel de Jesús, que aparece como un hijo de hombre y se está acercando delante del anciano de días, que es Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio. ¿Qué le fue dado? Y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno
que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Alabado sea el nombre del Señor. Que el reino de Cristo es un reino que no será destruido. Es un reino de paz, es un reino de justicia, es un reino en el cual se gobierna en base a la verdad, es un reino eterno. Y Cristo se fue a un país lejano. Un hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y después va a volver. Ahora yo quiero que ustedes mantengan ese concepto en la mente y regresemos al capítulo 11 de Apocalipsis, porque cuando Jesús recibe el reino en el cielo, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, quiero decirle que para ese entonces ya no habrá oportunidad de ser salvo aquí en la tierra. Cuando Cristo recibe su reino en el cielo, prácticamente la oportunidad de aceptar la salvación que es por gracia aquí en la tierra habrá llegado a su fin. Significa que la oportunidad para ser salvo no termina cuando Jesús regrese por segunda vez. La oportunidad para ser salvo termina cuando Jesús recibe su reino en el cielo. Y eso no lo vamos a ver nosotros porque es un evento que está ocurriendo en un país lejano. Cuando Jesús reciba ese reino, previo a que él haya sido entronizado, que haya sido coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, se habrá escuchado una sentencia que dice lo siguiente: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Jesús haya pronunciado esas palabras en el cielo y haya recibido el reino eterno, la gloria, la autoridad, el poder para gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores, los que estemos en la tierra y hemos sido sentenciados justos, seguiremos siendo justos todavía. Y los que fuimos sentenciados inmundos, seguiremos siendo inmundos todavía. Ya nadie podrá cambiar para bien ni para mal. Aunque seguimos vivos, ya nadie podrá arrepentirse, ya nadie podrá aceptar la gracia de Dios, porque la salvación no termina cuando Cristo venga por segunda vez, termina cuando en el cielo Él haya recibido el reino. Y es por eso que no podemos jugar con los tiempos. Es por eso que no podemos jugar con las épocas. Es por eso que no podemos jugar con la salvación. El mejor momento para aceptar la gracia de Dios es hoy, porque hoy todavía tenemos oportunidad de salvación. Hoy todavía Cristo está en el santuario celestial. Hoy todavía no ha recibido el reino. Hoy todavía Él está intercediendo por nosotros. Hoy todavía la sentencia no ha sido definitiva, justo o injusto, santo o inmundo. Pero en ese entonces, querido hermano que me escuchas, cuando se haya sentenciado a todo ser humano y Cristo haya recibido el reino, esto es lo que va a pasar en la tierra. Permítame leer Apocalipsis 11:18. ¿Qué libro dije? Apocalipsis 11:18. Inmediatamente después de que Él recibe el reino en el cielo, esto es lo que va a ocurrir aquí en la tierra. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Paremos allí. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Hay dos iras en este versículo 18. Una ira es la ira de las naciones y la otra ira es la ira de Dios. ¿Cuándo es que las naciones se van a irar y cuándo es que Dios se va a irar? ¿Antes de que Cristo reciba el reino en el cielo o después de que Cristo reciba el reino en el cielo? ¿Cuándo es que las naciones y la ira de Dios va a ser una realidad?
Si usted lee con cuidado los versículos que anteceden al versículo 18, primero Cristo recibe el reino en el cielo. Primero Cristo es coronado como Rey de Reyes. Primero le adoran en el cielo. Primero hay gozo en el cielo. Primero hay alabanza en el cielo porque Cristo es coronado como Rey. Y después de eso, en la tierra las naciones se llenan de ira y en la tierra se derrama la ira de Dios. Ahora, ¿quién está usando a las naciones con ira? ¿Y en contra de quién? Permítame leer con usted. ¿Quién estará usando las naciones con ira y en contra de quién? Capítulo 12 y el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién está lleno de ira? El dragón. Es el dragón que está lleno de ira y va a usar a las naciones para que persigan al resto de la descendencia de la mujer. Dice el versículo 17 que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Yo pregunto, ¿será que el diablo va a andar corriendo detrás de la gente que es del pueblo de Dios o va a usar el diablo a las naciones? ¿Cómo es la cosa? A las naciones. No es el diablo que va a andar persiguiendo a las personas que sirven a Dios. Es el diablo que está lleno de ira y va a usar a las naciones con esa misma ira para perseguir al pueblo remanente fiel de Dios. La ira de las naciones viene de Satanás. ¿En contra de quiénes? En contra de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero hay otra ira de la cual leímos en Apocalipsis 11:18. Una es la ira de las naciones que viene de parte de Satanás en contra del pueblo remanente fiel. Pero hay otra ira ahí. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Y por qué Dios se llena de ira? Supuestamente Dios es un Dios de amor. ¿Cómo es que Dios se puede llenar de ira? ¿Y contra quién se llena Dios de ira? Permítame leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis, el capítulo 15, versículos 5 al 7. Después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto el cielo. Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo, ¿de cuál templo? ¿La tierra o del cielo? Del templo celestial salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Qué tenían los 7 ángeles? Vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. La ira de Dios son las 7 últimas plagas, las 7 postreras plagas que van a caer sobre la tierra antes de que Cristo venga por segunda vez. La ira de las naciones es Satanás, que está lleno de ira y que usa a las naciones para perseguir al pueblo remanente fiel de Dios. Y Dios dice, un momentito, a través de toda la historia Satanás ha perseguido a mi pueblo. Ha hecho lo que ha querido. Ha matado a millones de cristianos inocentes y fieles. Y yo me he mantenido tranquilo, paciente, me he mantenido ecuánime. He sido un Dios de misericordia, he sido un Dios que lo soporta todo, pero ya es demasiado. Así como Satanás se puede llenar de ira, yo también me puedo llenar de ira. Y quiero que sepan que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Lo mejor que el ser humano puede hacer es caer en las manos de Dios cuando Dios está llamándolo a la salvación. Lo mejor que el ser humano puede hacer es caer en las manos de Dios cuando Dios lo está llamando al perdón, a la restauración,
a la transformación. Pero cuando Dios se llena de ira, la Biblia dice que Dios va a mandar a los 7 ángeles con las 7 copas, que son las 7 plagas, llenas con su ira, para ser derramada sobre la tierra. ¿Y a quiénes va a afectar las 7 plagas? Capítulo 16, versículo 1. ¿Será que va a afectar a todos los seres humanos o solamente a un grupo de personas? Dice Apocalipsis 16, versículo 1 y 2. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Quiénes son los que van a recibir las plagas de Dios? Los que rechazaron los mandamientos de Dios. Los que rechazaron el testimonio de Jesucristo, los que rechazaron la ley de Dios, el 4º mandamiento, el sello de Dios, el día de reposo, los que rechazaron la verdad de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los que decidieron obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios, van a sufrir la ira de Dios sin misericordia. Cristo recibe el reino porque un hombre noble se fue a un país lejano. Y después de que se va al país lejano, recibe un reino y finalmente vuelve. Pero según lo que hemos leído en la Biblia, cuando Él recibe el reino allá en el cielo, se habrá acabado en la tierra la oportunidad de ser salvos. Porque previo a que le entregan el reino, Cristo dice: el que es justo, que siga siendo justo, y el que es inmundo, que siga siendo inmundo. Como consecuencia de eso, Satanás se llena de ira contra la iglesia verdadera, el remanente de Dios, y usa las naciones para perseguir al pueblo genuino de Dios. Pero Dios dice: yo también voy a encargarme de los que me han rechazado, de los que me han despreciado, de los que se han burlado de mí. Yo me voy a encargar de ellos porque yo también me voy a llenar de ira. Y mi ira la voy a manifestar a través de las 7 postreras plagas. Hermanos queridos, si ustedes creen que este mundo hoy está mal, usted no ha visto nada. Lo que viene sobre la tierra son cosas nunca antes vistas desde que hubo gente hasta entonces. Tanto así que Daniel, el capítulo 12, describe el evento con palabras impresionantes. ¿Qué libro dije? Daniel capítulo 12. El versículo 1 dice así: el profeta Daniel, mirando hacia el futuro, guiado por el Espíritu Santo, dice claramente que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Tiempo de qué? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Por qué nunca fue? Porque siempre la angustia la experimentan los hijos de Dios. Satanás siempre ha perseguido a los hijos de Dios. Pero en esta ocasión, no solamente los hijos de Dios van a sufrir la ira de las naciones, sino que también las naciones van a sufrir la ira de Dios. Es decir, que van a haber 2 iras juntas. Va a haber ira de ambos lados, la ira de Dios, las 7 plagas, y la ira de las naciones a través de Satanás. Y todas estas experiencias juntas van a formar un tiempo de angustia en la tierra, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, lo que me llama la atención es que el versículo 1 dice que en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, en el tiempo de gran tribulación, en el tiempo de las plagas que son la ira de Dios, dice el versículo 1 que en aquel tiempo será libertado tu pueblo.
todos los que se hayan escritos en el libro, y se está refiriendo al libro de la vida del Cordero. Dios va a liberar a su pueblo, señores. Dios va a cuidar a su pueblo. Dios va a sustentar a su pueblo. Las plagas van a acabar con el mar porque se va a convertir en sangre como de muerto. Las plagas van a acabar con los ríos porque se van a convertir en sangre como de muerto. Las plagas van a calentar el sol 7 veces más. La gente va a blasfemar contra el calor, contra Dios por el sol. Las plagas van a ser un desastre sobre la faz de la tierra. Pero Dios proveerá pan y agua para su pueblo. Dios proveerá salud para su pueblo. Dios proveerá un escudo como en el pueblo de Israel en el desierto, que cuando el sol calentaba había una columna de nube que no permitía que ellos se quemaran. Y cuando la temperatura bajaba y se enfriaba, esa columna se convertía en fuego para mantener al pueblo de Dios con calefacción. Dios es poderoso, señores. Dios va a cuidar a su pueblo. Aire acondicionado en el desierto y calefacción en el desierto. Imagínense usted, papá. El Dios a quien servimos es un Dios todopoderoso. Y en el tiempo de angustia va a libertar a su pueblo. Pero el requisito es que hay que estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y para ser inscritos en ese libro hay que hacerlo antes de que Cristo reciba el reino del cielo. Porque cuando Cristo reciba el reino en el cielo, ya nadie puede cambiar para bien ni para mal. Es decir, de nada nos sirve seguir jugando con los tiempos, esperando a ver a Cristo bajar en las nubes para arrepentirse. Ese será demasiado tarde. El tiempo para arrepentirse es ahora. Y quiero decirle que Dios ha sido muy paciente con nosotros. La Biblia dice en 2 de Pedro 3 y el versículo 9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Pero desde que yo soy niño, Jesús viene y viene y viene y no ha venido, Watson. Es que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos queridos, la paciencia de Dios es la que mantiene este mundo en pie, a pesar de que los hombres seguimos rebelándonos contra Dios. A pesar de que los hombres seguimos jugando con nuestro Dios, a pesar de que los hombres seguimos burlándonos del plan de salvación, Dios sigue siendo paciente para con nosotros. Y quiero decirle que cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra y la ira de las naciones se suelten en contra de los hijos fieles de Dios, dos grupos de personas pasarán por en medio de las plagas. ¿Cuántos grupos dije? Esto es muy importante que usted lo lea con sus propios ojos. Apocalipsis, el capítulo 7. Algunas personas dicen que la iglesia de Cristo va a ser raptada antes de que caigan las plagas. Algunas personas predican que la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación, porque antes de la tribulación va a ser arrebatada para el cielo. Quiero que usted lea en la Biblia que no hay tal cosa como eso. La iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación, pero va a pasar protegido por Jehová. Va a pasar con la protección del Altísimo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 91 dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Las plagas caerán, la ira de Dios se derramará, pero aquellos que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, seremos protegidos por Dios, porque Dios tiene poder para cuidar a su pueblo. Yo pregunto, ¿estaba el pueblo de Israel en Egipto cuando cayeron las plagas? ¿Estaban ahí o no estaban ahí? ¿Y quiénes son los únicos que sufrieron las consecuencias de las plagas? Los egipcios, porque Dios cuidó a su pueblo, aún en medio de las plagas, Dios cuidó a su pueblo. Y así va a ser en el tiempo final. La iglesia no va a ser raptada al cielo antes de la tribulación. Lo que Dios va a hacer es mandar
siervos a predicar el evangelio para que la iglesia reciba el sello del Dios vivo y con el sello del Dios vivo puedan pasar por las plagas con la protección del Dios vivo, porque Dios es poderoso, tan poderoso que pueden caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Y la Biblia dice en el Salmo 91 que los ángeles de Dios van a intervenir en el tiempo de las plagas. Te llevarán en tus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Mi hermano que me escuchas, esto va a ser glorioso. Porque los ángeles de Dios van a intervenir para cuidar a los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y si usted cree que yo estoy exagerando, lea conmigo lo que dice el capítulo 7 Apocalipsis, versículo 13 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De dónde han salido? ¿Y no que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? ¿Y no que los hijos de Dios fieles no van a pasar por la gran tribulación? ¿Cómo es que aquí le están preguntando al Señor, y estos, Señor, que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Están en el cielo en este momento y le están preguntando al Señor, ¿de dónde han venido? Y la respuesta que reciben es, estos son los que han salido o han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Dónde? Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora quiero que pongan un dedo aquí porque esto es importantísimo. Estos que han salido de la gran tribulación, en la iglesia victoriosa, la iglesia remanente fiel, están ahora en el cielo, están delante de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. ¿En dónde? Ahora pongan un dedo allí, acompáñenme al capítulo 15 de Apocalipsis otra vez. Apocalipsis 15, vamos a leer el versículo 8, pero me interesa que veamos el 7 para que vean el contexto. Capítulo 15, versículos 7 y 8. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo. ¿Dónde se llenó de humo? ¿Ese templo está dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y ahora escuchen bien. Y nadie podía entrar en el templo. ¿Cuántos podían entrar en el templo? Nadie podía entrar en el templo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuándo es que la iglesia va a poder entrar al templo y estar delante de Dios para servirle a Dios cara a cara? ¿Antes de las plagas o después de las plagas? Después de las plagas. Porque durante las plagas, ¿dónde está la iglesia? Está en la tierra, pasando por la gran tribulación, protegidos por Dios, alimentados por Dios, cuidados por Dios, pero en la tierra dando gloria a Dios. Y una vez que terminan las 7 plagas, entonces la iglesia es llevada al templo celestial para que adoren a Dios de día y de noche en su templo, porque siguen al Cordero donde quiera que Él va. Yo pregunto en esta hora, ¿es clara la Biblia o no es clara? ¿Y cómo es que nos cuesta tanto aceptar que no hay tal cosa como que la iglesia se va a ir en un rapto secreto antes de la tribulación? ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que la gente acomoda la Biblia como mejor le conviene. Y el diablo dice, yo se los voy a predicar como ellos lo quieren escuchar. Y el problema es que al no creer en las profecías de Dios, uno se prepara para lo que viene en el futuro.
La gente está viviendo sin preparación porque de todas maneras eso no es para nosotros. De por sí nosotros nos vamos a ir en el rapto y los que van a estar aquí son los malos y yo no tengo nada que ver con eso. Sin embargo, debo decirle que aunque no hay que preocuparse por el futuro, hay que preocuparse por estar en relación con Dios. Porque es Dios que nos va a cuidar. Es Dios que nos va a alimentar. Es Dios que nos va a mantener sanos. Es Dios que nos va a librar de las plagas. Por eso la preocupación nuestra es estar inscritos en el libro de la vida y estar en relación con Dios, porque solo Dios nos puede librar de lo que viene. Y la gente está viviendo sin preparación porque de por sí la iglesia va a ser raptada. La Biblia dice que cuando le preguntaron al Señor, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? La respuesta fue: han venido de la gran tribulación. La tribulación que nunca antes ocurrió en la tierra, porque es la tribulación final, donde se junta la ira de las naciones con la ira de Dios. Allí estaba mi pueblo. En medio de esa tribulación, allí estaba mi iglesia. Y nadie pudo entrar a este templo durante el tiempo de las plagas, porque el momento para entrar a este templo era después de las 7 plagas. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Pero entonces, Watson, ¿cómo es que la Biblia dice que uno será tomado y otro será dejado? Bueno, vamos a leerlo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17. Porque ahí dice clarito, Watson, que se van a raptar a la iglesia. Ahí está más claro que el agua. No puede cantar un gallo. Eso está clarito. Watson, vamos a leerlo. Lucas 17. En realidad, Dios ha sido demasiado paciente con nosotros. Dice la Biblia en Lucas 17, versículo 34 en adelante: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿De cuántos grupos de personas se habla aquí? 2 grupos. Unos son tomados y otros son dejados. Y entonces la gente dice: ahí está el rapto secreto, ahí está, clarito. Yo voy a estar predicando en Mid-City y de repente el Señor me raptó, se cayó el micrófono y adiós, Watson. Se lo llevó el Señor en el rapto. Señores, los que somos honestos con nosotros mismos, debemos de estudiar la Biblia y debemos de estudiarla dejando que la Biblia se explique sola. No hay que inventar. La Biblia se explica solita. Si queremos entender correctamente de qué está hablando Jesús, cuando Él dice que uno será tomado y otro será dejado, hay que leer los versículos que están inmediatamente antes de lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el contexto en el cual Jesús está diciendo que uno será tomado y otro será dejado? Note el versículo 25. Voy a leer el 24 más bien. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Está hablando de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Está hablando del que Jesús va a venir y va a ser algo tan impresionante como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y ahora escuchen bien. Como fue en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de quién? Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cuántos grupos de personas habían en los días de Noé? 2. Yo quiero que ustedes pongan atención de una forma muy especial en este momento. Habían 2 grupos de personas en los días de Noé. Noé predicaba acerca del diluvio.
Noé amonestaba a la gente a entrar al arca. Noé exhortaba a la gente a arrepentirse, porque venía un momento en la historia en la cual ya nadie iba a poder cambiar. Y debo decirle que la gente comía, bebía, se casaba, se daban en casamiento, hacían de todo menos creer a Dios, creer en el mensaje de Dios a través de Noé, creer en la salvación, aceptar la salvación. La gente vivió como quiso, y cuando vino el diluvio, las muchedumbres que no creyeron el mensaje de Noé fueron tomados por sorpresa. Llegó el diluvio como ladrón en la noche. La gente no estaba esperando el diluvio. La gente ni siquiera creía en el diluvio. El diluvio llegó en un momento inesperado. Los tomó como un ladrón en la noche por sorpresa. Y todos estos individuos fueron destruidos en el diluvio porque no creyeron el mensaje de Noé. Ahora yo pregunto, queridos hermanos, cuando pasó el diluvio, ¿habían personas todavía vivas después del diluvio o todo el mundo se murió en el diluvio? ¿Cuántos grupos habían durante el diluvio? 2. Entonces, ¿todo el mundo se murió o quedaron algunos vivos? Los que quedaron vivos estaban dentro del arca. Esos sí creyeron el mensaje de Noé. Noé y su familia, eran 8 en total. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3, muchas gracias, las nueras. Todos estos 8 entraron al arca porque sí creyeron el mensaje. Pregunto, cuando llegó el diluvio, ¿los tomó por sorpresa a ellos? ¿Estaban preparados? ¿Habían entrado al arca con fe? ¿Habían creído a Dios? ¿Dios los cuidó? Ahora, mientras la tierra se iba llenando con el agua que cayó, porque llovió 40 días y 40 noches, y la Biblia dice que gradualmente la tierra se iba llenando. Quiero que usted imagine el cuadro. Una vez que este mundo se inundó completamente y el arca de Noé comienza a tambalearse de un lado a otro, porque quiero decirle que el diluvio fue algo impresionante. Las fuentes de las aguas se reventaron de arriba y de abajo. Las rocas salían de la tierra con gran poder. Era una cosa impresionante. Hasta el diablo se asustó. Y quiero que usted tome nota que para los que estaban dentro del arca, aunque estaban a salvos, también fue un tiempo de grande angustia. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Cada vez que ese barco se hacía de un lado para otro, yo casi que puedo escuchar a las mujeres en el arca gritando. ¿Usted sabe cómo son las mujeres de Costa Rica? Esos gritos cuando el arca se movía de un lado. ¡No! ¡Ay! Hermanos, quiero que usted se imagine el cuadro. Aunque estaban a salvo adentro, en realidad estaban pasando un tiempo terrible. No estaban cómodos. No era un paseo por las Bahamas. Y cuando doña Noé se levantaba a la madrugada que quería orinar. Ay, Noé, quiero ir al baño. Ve, negra, ve. No, está el león. ¿Ah? Hermanos que me escuchan, era algo impresionante estar en ese barco con leones y lagartos y perros y cocodrilos y 4 mujeres, por favor, 4. Si esas mujeres eran como las que yo conozco, allá donde yo soy, con una cucaracha en la casa la mujer pierde la paz. Con una cucaracha en la casa no puede dormir. Imagínese con lagartos y... ¡Ay, muchacho! ¿Pasaron un tiempo de angustia adentro? ¿Y los de afuera pasaron el tiempo de angustia? ¿Cuál es la diferencia? Los 2 grupos pasaron por el tiempo de angustia, pero la diferencia es que unos se prepararon y otros no. Y los que se prepararon tenían la protección de Jehová. Los ángeles de Dios cuidaron esa arca. Si no fuera por los ángeles de Dios, ese barco se desploma, señores. Es la misericordia de Dios que cuidó el arca, que cuidaron a los que estaban dentro del arca, que le dio paz a las mujeres para dormir en medio de la tormenta. Dios da paz en medio de la tormenta. Pero unos fueron tomados por sorpresa cuando llegó el diluvio y los destruyó a todos, mientras que otros fueron dejados porque se prepararon y creyeron en el Dios del cielo.
Después Jesús dijo en el versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos grupos había en los días de Lot? 2. Los que se murieron con el fuego que cayó del cielo y los que salieron de Sodoma y Gomorra. 2 grupos. Los que se quemaron con el fuego no creyeron el mensaje de Lot. No creyeron el mensaje de los ángeles, se burlaron de ellos. Y cuando el fuego cayó del cielo, los tomó por sorpresa. Otra vez lo mismo. El fuego llegó y los tomó como ladrón en la noche. No estaban esperando el juicio de Dios. Y se murieron quemados, calcinados en Sodoma y Gomorra. Mientras que Lot, su esposa y sus 2 hijas salieron a tiempo porque creyeron el mensaje y fueron dejados después de la destrucción. Unos fueron tomados por sorpresa en la destrucción y otros fueron dejados porque se prepararon y creyeron en la palabra de Dios. Solamente hay 2 grupos, señores. Y Jesús dice que así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora yo pregunto, ¿cree usted que Lot pasó por un tiempo de angustia aunque se salvó? Acompáñame rápidamente al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 19. La Biblia dice así. Génesis, el capítulo 19 y el versículo 17. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Lot pidió que le dieran la oportunidad de escapar a esa ciudad que se llama Zoar. Y le dieron la oportunidad. Y él llegó a Zoar. Pero yo quiero que usted vea qué fue lo que él hizo después de que ya estaba en Zoar. No olviden que fue él quien pidió ir a esa ciudad. Y le dieron el privilegio de ir a Zoar. Ahora, note lo que dice la Biblia en el versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Cómo era el humo? Era como el humo de un horno. Sodoma y Gomorra se convirtió como en un gran horno y de la tierra de Sodoma y Gomorra subía el humo como el humo de un horno. Y dice la Biblia en el versículo 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Qué hizo Lot cuando el humo de Sodoma subía como el humo de un horno? Estaba en Zoar. Él pidió que lo dejaran ir a Zoar. Le dieron el privilegio de ir a Zoar, pero cuando él vio la magnitud de la destrucción en Sodoma, él tuvo tanto miedo que ni siquiera quería quedarse en Zoar. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, ¿sabe qué?
Yo voy para allá arriba, hasta la montaña, hasta la cima de la montaña, porque lo que yo veo es tan terrible que me da miedo que la destrucción me alcance aquí en Zoar. Y el versículo dice, versículo 30, que Lot subió de Zoar y moró en el monte. Yo pregunto, ¿es cansado subir una montaña? Pero cuando uno tiene miedo, ay papá, cuando uno tiene miedo la sube hasta corriendo y no se cansa. Lo que motivó a Lot a subir de Zoar hasta la montaña, hasta la cima, es el miedo de lo que vio que estaba ocurriendo en Sodoma. Y debo decirle que Lot estaba a salvo. Lot estaba protegido por Dios, pero a pesar de la protección de Dios, era tan terrible lo que miraba, era tan terrible lo que experimentaba, que la angustia lo invadió y el miedo lo cautivó, al punto que Lot buscó refugio hasta la cima de la montaña y sin su esposa, porque se había convertido en estatua de sal. Dormía Lot con su mujer. Eran una pareja, eran un matrimonio, y dos dormían en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Todos los que rechazaron el mensaje de salvación en Sodoma fueron destruidos porque fueron tomados por sorpresa por el fuego, mientras que Lot y sus dos hijas quedaron porque creyeron en el mensaje de Dios. Y eso es lo que Jesús está diciendo en Lucas 17. Cuando Él venga por segunda vez, van a existir dos grupos en la tierra. Los que rechazaron su mensaje, sus mandamientos y su ley, serán destruidos por las 7 plagas. Pero los que creyeron en el mensaje de Dios serán protegidos por el Dios Todopoderoso. No hay tal cosa como que se van en un rapto. Lo que el texto está diciendo es que 2 grupos estarán en la tierra, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, pero un grupo va a ser tomado por sorpresa y el otro grupo va a estar protegido porque se preparó en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y saben la diferencia entre los días de Noé, los días de Lot y los días finales? Permítanme leer lo que dice Apocalipsis 9. Versículo 6. Hay una gran diferencia en cuanto a los días de Noé, los días de Lot y los días finales. Cuando las plagas estén cayendo en la tierra y la gente esté desesperada, sufriendo las consecuencias de las plagas, la úlcera maligna, la sangre en el mar, la sangre en los ríos, el sol que calienta, la Biblia dice que la gente va a tomar esta actitud. Capítulo 9, versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. ¿Los hombres buscarán qué? Pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Va a ser tanto el sufrimiento de la gente con las plagas finales que van a desear matarse. Van a desear pegarse un tiro en la cabeza, van a desear envenenarse, van a tratar de suicidarse y nada de lo que hagan les va a funcionar. Dios no va a permitir que se mueran porque tienen que sufrir las consecuencias de rechazar al Dios verdadero, de rechazar al Dios misericordioso, de rechazar al Dios santo, justo y bueno. Hermanos que me escuchan, Dios va a actuar muy pronto en esta tierra. Y cuando Dios actúe, lo hace con justicia y con misericordia y con todos los derechos de la ley, porque Dios ha sido sumamente paciente con nosotros. Tanto así que lo último que voy a leer en esta noche, lo voy a tomar del capítulo 16 de Apocalipsis. Es lo último que voy a leer. Porque he visto en la Biblia que el problema del hombre no es que Dios le dé tiempo, porque aunque le dé tiempo, si el hombre no quiere cambiar, el hombre no va a cambiar. En los días de Noé, predicó Noé 120 años y la gente no cambió.
Porque aunque Dios le dé a una persona 120 años de vida para que escuche, aprenda, se arrepienta, si la persona no quiere nada con Dios, no se va a arrepentir. 120 años y la gente se ahogó en el diluvio. La Biblia dice que la nación de Israel recibió 70 semanas. Estamos hablando de una profecía. 70 semanas son 490 años. Dios le dio a la nación de Israel 490 años de gracia para que se arrepintieran, para que cambiaran, para que aceptaran a Cristo. Y cuando Cristo vino, la nación de Israel dijo: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale. 490 años y no cambian. Si usted cree que eso es poco, lea lo que Dios va a hacer con el diablo en Apocalipsis 20. Lo va a encerrar por 1000 años. Y después de que lo suelta, la Biblia dice que el diablo, después de 1000 años de reflexión, vuelve a hacer lo mismo que era antes. Sigue engañando, sigue mintiendo, sigue rebelándose. Porque aunque Dios le dio 1000 años para que medite, cuando uno no quiere cambiar, no cambia, señores. Y esta gente que se va a perder, yo quiero que usted lea cómo van a expresarse en contra de Dios. Y van a decir muchas cosas obscenas y grotescas. Muchas malacrianzas van a pronunciar con sus labios contra Dios. Y podrán decir todo lo que quieran decir, pero hay una sola frase que yo estoy seguro que no podrán decir. Es que no me tuvo paciencia. Nadie podrá decir de Dios que no me tuvo paciencia. A muchos de nosotros Dios nos ha dado 30, 40, 50 años y seguimos diciéndole a Dios: espérame porque no estoy listo. A ver si el otro año cuando Watson regrese. Ahorita estoy muy preocupado porque me acabo de comprar una casa nueva y tengo que hacer reparaciones. Y Dios dice: seguiré esperando. Seguiré esperando, seguiré esperando, pero quiero que sepa una cosa: cuando yo actúe, no me diga que no te tuve paciencia. Porque si algo Dios ha tenido con nosotros es paciencia, señores. 20 años me esperó a mí. Corrí como un loco, me escondí, me burlé. Y Dios en su misericordia me siguió buscando y no entendía hasta que me puso entre la espada y la pared con aquello que más amaba. Y Dios dice: ahora sí escoge. Te quise llamar mucho antes de este día porque no quería que te doliera tanto, pero ya que corriste tanto y ahora estás aquí con el béisbol en la mano y con la salvación en la otra, escoge hoy qué es lo que más vale para ti. Te llamé a los 15, te llamé a los 16, te llamé a los 12, te busqué a los 17. No quería que llegaras a esto porque yo sé cuánto amas la pelota, pero te busqué, hijo, te busqué. Y ay, qué difícil eres, Watson. Y quiero decirle que cuando tuve que tomar la decisión fue el momento más duro de mi vida. Tenía el sueño en la mano y tenía a Cristo en la otra. Si no hubiera escogido a Cristo hoy, podría haber dicho muchas cosas de Dios, pero no podría decirle a Dios que no me tuvo paciencia. Y por eso no me arrepiento de haberme entregado a Jesús. No me avergüenzo del Evangelio y no pretendo volver para atrás. Porque el Dios a quien yo predico es un Dios bueno. Y para siempre su misericordia. Y los que hoy están jugando pelota, quizás ya Dios los ha buscado, los ha llamado, los ha invitado. Si no han decidido hoy, tendrán que decidir mañana. En algún momento tendrán que tomar su decisión. Pero ojalá no sea demasiado tarde, porque tampoco podrán decirle a Dios: es que no me tuvo paciencia. Yo quiero que usted lea lo que la Biblia dice que la gente va a decir en contra de Dios. Y con esto voy a terminar.
mientras están sufriendo las plagas. El versículo 8 dice, Apocalipsis 16, versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Blasfemaron el nombre de Dios. Dice la Biblia en el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo. Dice la Biblia en el versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios. Una y otra vez van a maldecir el nombre de Dios, van a blasfemar contra Dios, van a insultar a Dios, pero ninguno se va a atrever a decir que Dios no tuvo paciencia con él. Porque yo soy testigo de que todos los seres humanos, de una manera u otra, Dios ha tratado de alcanzarnos. Algunos hemos tenido sueños, otros hemos tenido accidentes, y en el momento del accidente nos recordamos de un Dios, nos recordamos de la salvación. Otros hemos tenido experiencias sobrenaturales donde Dios nos libra de la muerte. Dios nos ha puesto signs, pancartas, literatura, predicaciones. Dios se ha encargado de buscar y salvar lo que se ha perdido, pero al final de la historia es el hombre quien decide qué va a hacer con Dios. Y yo quiero decirte en esta hora, yo no sé cuánto tiempo más Dios va a esperar contigo, pero si estás aquí en esta hora, es porque Dios quiere que tomes una decisión en esta noche. El Señor ha sido paciente con nosotros, y la decisión que el Señor está esperando que tomemos es una decisión para salvación. Una decisión para obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, para ser inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y para ser inscritos en ese libro hay que ser bautizado en el agua, en el Espíritu, con fe, con arrepentimiento. Hay que ser bautizado delante de los hombres por testimonio, para que el mundo conozca que Cristo es Dios. Y Cristo merece nuestra oración. Yo voy a orar para concluir en esta noche. La iglesia del Señor va a triunfar, y la iglesia del Señor va a entrar al templo celestial cuando Cristo venga por segunda vez. Yo quiero estar en esa iglesia victoriosa. Yo quiero estar en esa iglesia triunfante, y Dios quiere que usted esté también allí. Yo no sé si hay aquí alguna persona que nos acompaña que no es miembro de esta iglesia, que ha sido invitado de una forma especial y que ha escuchado la palabra de Dios y quiere decirle al Señor: ¿sabes qué? Yo quiero ser salvo, yo quiero estar inscrito en el libro de la vida, yo quiero lavar mis pecados, yo quiero empezar una vida nueva. Yo quiero que usted me llene con el Espíritu Santo y que haga de mí una nueva criatura. Y yo lo quiero hacer no porque tengo el apoyo de mi familia o porque tengo el apoyo de mis amigos. Yo lo quiero hacer porque yo sé que es correcto hacerlo. Hay cosas en la vida que hay que hacerlas porque es correcto hacerlas. No hay que esperar que uno sienta un éxtasis sobrenatural en el cuerpo, no hay que esperar que uno sienta el deseo en el corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Hay que hacerlo porque es correcto hacerlo. Muchas veces uno no siente ganas de ir a trabajar, sobre todo cuando llueve y uno está cansado. Uno siente ganas de dormir más, pero lo correcto es levantarse e ir a trabajar. Uno no puede dejarse llevar por los sentimientos. Los sentimientos son engañosos. Hay que hacer lo que es correcto porque es correcto. Y lo correcto es entregarse a Dios hoy.
Lo correcto es permitir que Dios nos inscriba en el libro de la vida y garantizar la protección de Dios para lo que venga, porque no tenemos temor a lo que venga siempre y cuando estemos en las manos de Dios. ¿Cuántos de los que han sido bautizados en esta iglesia les gustaría decirle al Señor en esta noche: Señor, yo quiero que usted me fortalezca, me ayude y me permita terminar la carrera cristiana en victoria? Yo quiero ver las manos. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que no han sido bautizados en esta iglesia les gustaría decirle al Señor: yo también quiero estar en ese pueblo, yo quiero bautizarme, yo quiero empezar de nuevo, yo quiero lavar mis pecados, yo quiero ser inscrito en el libro de la vida y yo quiero que tú me ayudes, Señor, porque yo no puedo solo? Si hay algunos que nos estén visitando en esta hora que les gustaría decirle al Señor eso, yo voy a pedirle una cosa muy importante, y lo voy a hacer así porque la Biblia así lo dice. La Biblia dice que el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo voy a invitar a cualquiera que esté aquí que no sea miembro bautizado, pero quiere bautizarse y quiere nacer de nuevo y quiere empezar una vida diferente y quiere vencer por el poder de Dios. Si usted está aquí hoy, es porque Dios te ha tenido paciencia y quiere salvarte. Póngase de pie y venga aquí al frente conmigo, que vamos a tener una oración de victoria si usted quiere entregarse al Señor en este momento.